Me encuentro terminando de revisar algunos trabajos de mis alumnos después de una jornada laboral de más de 8 horas de estar en esta institución. Y bueno, me encuentro revisando lo que son unos relatos históricos, me parecen algunos muy interesantes. Estamos hablando del tema del porfiriato. Y bueno, viendo algunas ideas de mis alumnos, tengo el atrevimiento nuevamente de dirigirme a ustedes. Soy una idea que no se dice, una voz que no se escucha. Soy un simple maestro de educación primaria del 6º grado. No represento a nadie, simplemente esa idea que tenemos muchos pero que pocos nos atrevemos a decir. No tengo membrete ni nada que me represente, asimismo represento este mismo ideal. Hoy me dirijo a ustedes, los precandidatos presidenciales, que, bueno, después de tener un gran año electoral, quisiera realizarles algún tipo de cuestionamiento y me atrevería a preguntarles primeramente lo siguiente al licenciado Antonio Meade. Después de haber escuchado algunos de sus discursos donde pretende elevar la calidad del país, habla mucho de las escuelas, de los alumnos y de elevar el salario de los maestros. Usted, licenciado Antonio Meade, ¿considera que los maestros le otorgarán el voto solo por incrementarles el salario, pero quitándoles de por medio de la ley del servicio profesional docente, su plaza y dándoles un contrato de 4 años? En ese mismo sentido, ¿usted consolidará la ley del servicio profesional docente? En materia, dentro de las instituciones, ¿usted se compromete efectivamente a brindar a las escuelas los materiales y apoyos necesarios para realizar la labor educativa de una manera adecuada, pertinente, pero sobre todo de calidad? Para el licenciado Ricardo Anaya, que pues no le he escuchado mucho decir acerca del magisterio, de la ley del servicio profesional docente, ni de la reforma educativa, sino más bien se la ha pasado criticando las acciones del Partido Revolucionario Institucional y del Movimiento de Regeneración Nacional. Aún así, licenciado Ricardo Anaya, ¿considera usted, de llegar a la presidencia, dar continuidad a las reformas implementadas por el actual presidente Enrique Peña Nieto? La segunda pregunta es, ¿cuál es la postura en torno a la reforma educativa, en específico a la ley del servicio profesional docente, en el apartado de dar contratos a los docentes por 4 años? Si bien para ambos candidatos, el licenciado Antonio Meade y el licenciado Ricardo Anaya, están dispuestos a reinstalar a los maestros cesados por la reforma más que educativa laboral de hace 4 años. Nuestro siguiente candidato, las preguntas que le realizaré son para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El licenciado Andrés Manuel López Obrador ha hablado más acerca de las reformas que implementadas por Enrique Peña Nieto, diciendo que va a tirarlas, va a modificarlas. También establece una propuesta de tener un diálogo con todos los maestros del país para conjuntamente, si llegase a quedar de presidente, tener una mejor educación en nuestro país, haciendo congresos estatales, nacionales. Bien, licenciado Andrés, ¿usted está dispuesto a regresar a los maestros la estabilidad laboral? Asimismo, no solamente también a los maestros, sino en este apartado a los médicos y a los petroleros, quienes fuimos afectados directamente por las reformas estructurales implementadas por el actual gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto. Suponiendo que su respuesta fuera afirmativa, al realizar la acción de regresar principalmente a los maestros,
una estabilidad laboral, ya no un contrato de 4 años, sino una estabilidad laboral como anterior a la reforma del servicio profesional docente se tenía. Esta acción conllevaría a que el CENTE retomara su fuerza, que es lo que lo hace fuerte, es decir, otorgar a sus agremiados la estabilidad laboral, y esa es la fortaleza más grande que hoy el CENTE ha perdido totalmente. Es decir, el CENTE ya no tiene la injerencia que tenía anteriormente al otorgar, por medio de su gestión, a los docentes una plaza. Sé que el gobierno no interviene en los asuntos sindicales, pero usted, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿estaría dispuesto a fiscalizar los recursos que el gobierno ha dado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que no hemos sabido nada de ellos? Solamente en un blog en internet aparece cuánto se gastan, pero no está nada claro el manejo de recursos. Entonces, ¿estaría dispuesto a fiscalizar todos los recursos que se le han entregado al sindicato y a todos los secretarios generales de todo el país, inclusive a Juan Díaz de la Torre, el actual presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Similarmente a la primera pregunta que realizaba, obviamente sería redundante, pero aún así me cabe preguntar. También los maestros que se opusieron a la reforma educativo-laboral y que por inconsistencias del sistema, muchos de ellos no presentaron su evaluación, ¿usted está dispuesto a reinstalarlos y darles una oportunidad más para continuar en el servicio docente? En general, a los 3 candidatos, muchos de los problemas que tenemos actualmente se deben no a la educación, sino al ejemplo que tenemos de ustedes como gobernantes. Somos un país grande, descendiente de los toltecas, que fueron grandes guerreros, mayas, grandes científicos y de todas las grandes civilizaciones que surgieron en nuestro gran país. Pero principalmente los aztecas, los guerreros, los cuales eran excelentemente organizados, no toleraban la corrupción, se castigaba grandemente a los rateros y eran, sobre todo, la higiene de sus ciudades y la estructura perfectas. Los maestros no nos cerramos a ser evaluados, para nada, siempre y cuando la evaluación nos permita conocer nuestras debilidades y con ello poder instaurar acciones de mejora para el préstamo de nuestro servicio. Pero instituciones, pedimos esos cursos de instituciones públicas reconocidas, como la UNAM, el Politécnico. Efectivamente nos dan cursos en la plataforma, por internet, en un sistema llamado Moodle, y está bien, pero consideren que el 60% o más de los maestros no está acostumbrado al uso de la computadora, y el debate presencial no se compara nada a estar atrás de un monitor. El compromiso de nosotros como maestros siempre ha sido la mejora de nuestro país. Tanto es que nos quedamos después de los horarios escolares a seguir revisando, seguir planeando las actividades del próximo día. No nos espanta el trabajo, nos espanta la gran corrupción que existe desde ustedes y que nos pega, nos impacta a las familias, que es donde precisamente radica gran parte de los problemas sociales que presentamos. Si las familias tienen trabajo, si las familias tienen la seguridad de llevar comida y con ello satisfacer sus necesidades básicas, tener una economía estable, nosotros no tendremos ningún problema. Pero si ustedes nos enseñan a ser corruptos, a robar, a traficar influencias, las familias lo aprenden y nosotros como maestros muy poco podemos hacer porque el ejemplo los están dando ustedes. Les pedimos al siguiente presidente de la República, antes de que sean los candidatos presidenciales electos, reflexionen el futuro que quieren para nuestro país. Si nuestros alumnos tienen las condiciones básicas,
seguiremos desempeñando nuestras funciones y nos comprometemos a sacar este país adelante. ¿Están dispuestos ustedes, los tres, a dar el ejemplo a todo el país de honestidad e integridad? Y si no fuese así, ¿están dispuestos a ser sometidos al ejercicio judicial como lo manda la Constitución? Estaba revisando un trabajo de un alumno, parte de su vida de él y parte de lo que investigó, y voy a cerrar con lo siguiente. Hablando específicamente del porfiriato, voy a leer un parrafito. Dice: durante el porfiriato también hubo abusos como despojos de propiedad comunal e indígena, pena de muerte a quienes alteraban el orden público o se oponían al régimen. Se atacó la libertad de prensa y gran parte de la población estuvo en la pobreza. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Para los candidatos presidenciales, si esto continúa, la historia ya nos dijo que es el siguiente paso que toma la población. Y el siguiente paso es la revolución. Los de abajo no tenemos nada que perder, los de arriba, tal vez. Sé, nuevamente, que no represento a nadie, simplemente es una idea, tal vez no me contesten, pero las preguntas están hechas. Gracias.